palabra, que todo lo que estemos compartiendo en el día de hoy sea de bendición para todos y para cada uno de nosotros. También queremos dar la bienvenida a todos los hermanos que en este momento sabemos que en muchas partes del mundo están conectados. Oremos para que llegue bien la señal y puedan también gozarse ellos juntamente con nosotros en la exposición de la palabra. Señor, gracias te damos por este privilegio tan grande que nos das en el día de hoy de estar una vez más reunidos, Señor, y sabemos que hay muchos hermanos ahí detrás de esas cámaras que están siguiendo este culto, Señor. Que tu palabra también llegue a sus vidas, toca sus corazones, ministra sus vidas, Señor. Visítalos en su necesidad y que en esta tarde tu palabra caiga en corazones sedientos y ya preparados y dispuestos para recibir la palabra de lo alto. Pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarles en esta tarde, queridos hermanos, a que vayamos juntos a la carta de Pablo a los Corintios, concretamente segunda de Corintios, el capítulo 9. Aunque realmente cuando uno comienza a estudiar y a leer este tema, uno tiene que leer todo el capítulo 8, porque el capítulo 8 y el capítulo 9 de segunda de Corintios habla del mismo tema. Vamos a ponernos un poco en posición, ¿no?, antes de leer estos versículos. La primera iglesia oficial que la Biblia menciona fue ese pequeño grupo que fue visitado de una forma especial por el Señor en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Había un grupo de aproximadamente unas 120 personas que estaban esperando lo que se llamaba la promesa del Padre. El Señor Jesucristo había estado con sus discípulos durante 3 años y les había dicho que no empezaran a ir por todas las partes del mundo conocido predicando el Evangelio sin antes esperar en Jerusalén la promesa del Padre. Esa promesa se encontraba en Joel capítulo 2, donde el Señor prometía que algún día derramaría de su Espíritu Santo sobre hombres, mujeres, esclavos y libres, y esa iba a ser una capacitación especial, sobrenatural, que los discípulos y los que estaban allí iban a recibir para poder cumplir con la gran comisión, que era la de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estuvieron esperando durante unos cuantos días hasta que finalmente esa visitación especial del cielo del Señor vino, y a partir de ese momento podríamos decir que oficialmente nace lo que llamamos la iglesia, ¿verdad? Un grupo de hombres y mujeres creyentes en Cristo, seguidores del Señor, que querían servirle con sus vidas, con su tiempo, con sus talentos, con sus recursos. Y la palabra del Señor nos enseña que la iglesia comenzó a crecer. Y mucha gente, hablamos de miles y de miles de personas, comenzaron a agregarse a la iglesia prácticamente a diario. Dice que no había ningún necesitado entre ellos, porque había un espíritu de generosidad increíble, que no se ha vuelto a ver, desde mi punto de vista, nunca más en ninguna parte. Dice la Biblia que incluso personas que tenían propiedades, terrenos, fincas, etcétera, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían. De tal manera, ya digo, que no había ningún necesitado entre ellos. Esa iglesia tan bendecida, tan próspera, donde estaban nada más y nada menos que los discípulos del Señor predicando prácticamente a diario, donde vivían en comunidad, lo cual no significa que no hubieran problemas y que no hubieran roces, ¿verdad? Pues esa iglesia comenzó a sufrir persecución. Probablemente si no hubiera permitido el Señor aquella persecución, nunca habrían salido de Jerusalén. Se estaba muy cómodo. Se estaba muy a gusto en Jerusalén. Imagínense los cultos, ¿no?, con aquellos tremendos hombres de Dios predicando la palabra, compartiendo sus experiencias con el Señor Jesucristo después de haber estado con Él durante 3 años, 24 horas al día. Pero aquella persecución les obligó a salir rápidamente de Jerusalén y comenzaron a llegar a diferentes lugares donde nunca había llegado el Evangelio. Por ejemplo, sabemos que uno de los diáconos de la iglesia, un tal Felipe, llegó a la ciudad de Samaria. Y allí les predicaba la palabra y miles de personas se convirtieron al Señor. Y repito, gracias a esa persecución que permitió el Señor a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén, el Evangelio comenzó a esparcirse por diferentes partes, por lo menos del país de Israel. Ahora bien, no solamente era una bendición poder llevar el Evangelio a otros lugares, seamos realistas. Tuvieron que salir con lo opuesto. Dejaron atrás casas, tierras, fincas, animales, y salieron huyendo, y aquella iglesia tremendamente rica y próspera, que fue la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, comenzó, digamos, a tener problemas económicos.
Y la Biblia incluso después habla de ellos, después de un tiempo, como los santos, los pobres de Jerusalén. Hasta el punto que 15 años después de haberse convertido el apóstol Pablo, dice que él subió a Jerusalén y para no haber corrido en vano, es decir, para no correr el riesgo de que me llamen la atención los discípulos, creyendo yo que actué correctamente, pero a lo mejor me equivoqué, dice que en privado a los que él consideraba en aquel momento las personas de mayor peso en la iglesia, y los menciona en la carta a los Gálatas, Pedro, Jacobo y Juan, dice que aparte en privado les dijo: mira, yo me he dedicado en estos últimos 15 años de mi vida a ir por diferentes naciones predicando el evangelio que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor se me apareció a mí personalmente cuando iba camino hacia Damasco, como ustedes saben, a perseguir a los cristianos para llevarlos a Jerusalén y obligarles a que renunciaran del evangelio del Señor Jesús. Tuve un encuentro personal con el Señor y mis últimos 15 años los he dedicado a abrir diferentes comunidades, diferentes iglesias en otros países, incluso en otras culturas. Y entonces dice que en ningún momento le llamaron la atención al apóstol Pablo, sino que reconocieron que Dios le había dado una gracia, le había dado un don, por así decirlo, especial, para poder llevar el evangelio a otras culturas, ya que los discípulos pues parece ser que no tenían muchas ganas de llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a personas de otras razas, de otras etnias, de otras costumbres, etc. No me enseñaron nada nuevo, no me corrigieron, no me llamaron la atención, nos dimos la diestra en señal de amistad. Solamente me pidieron, y ahí viene lo importante, que nos acordáramos de los pobres. Y el apóstol Pablo se tomó muy en serio esa carga, ese llamado, esa petición de los apóstoles de acordarse de los cristianos necesitados. Y a partir de ese momento el apóstol Pablo comienza a visitar las iglesias que él había fundado y en algunos casos también pastoreado, a recoger ofrendas para los pobres de Jerusalén y de otras regiones. Con este trasfondo, con esta breve explicación, vamos a leer ahora en 2 de Corintios capítulo 9 a partir del versículo 1, si os parece. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Y termina el verso 15 diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, como dije, se tomó muy en serio
el recoger ofrendas, como dice en otro texto, donativos, aportaciones económicas, para que junto con un grupo de hermanos, él también por supuesto, las pudieran llevar y repartir sabiamente a los pobres, a los hermanos que lo habían perdido todo debido a las tremendas persecuciones que estaban experimentando. Él les hablaba a los de Macedonia de los corintios o de los de Acaya, y a los corintios les hablaba de los macedonios, como tratando de transmitir esa generosidad, como tratando de enseñarles a todos que aunque no es algo que tenemos que hacer obligatoriamente, forzadamente, por presión, sino más bien por convicción, que todos se den cuenta de que el Evangelio no solamente consiste en palabras bonitas, sino en acciones. Y dice la Biblia claramente a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. En esta porción que hemos leído en esta tarde hay varias cosas que yo quisiera destacar, que a mí por lo menos personalmente me han llamado la atención. Es verdad que Pablo en la primera carta que les escribe a los hermanos los llama niños en Cristo, carnales, inmaduros. Os di a beber leche y no vianda porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, pleitos, iras y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es verdad que Pablo en la primera carta que les escribe a esta iglesia que él fundó y pastoreó durante un año, les habla muy duramente e intenta en la primera carta que les escribe tratar de volver a encauzar a la iglesia, puesto que estaban dando un muy mal ejemplo a la sociedad, cometiendo incluso pecados que ni siquiera dice la Biblia en aquel tiempo que se practicaban entre los gentiles, y dejando de ser luz y dejando de ser un referente positivo en la ciudad, se habían dejado arrastrar por el espíritu de Corinto, que era la promiscuidad sexual, el desorden, etcétera, ¿verdad? Y Pablo en la primera carta intenta encauzar a la iglesia para que vuelvan otra vez a comportarse como creyentes ejemplares y obedientes. Y Pablo los conocía perfectamente. Pablo los amaba. Pablo los había ganado a uno por uno para Cristo. Y sabía perfectamente el trasfondo de idolatría, de promiscuidad, de desorden, ¿verdad?, de pecado, de la cual habían venido la inmensa mayoría de los miembros que conformaban la iglesia de Corinto. Pero ahora también él les dice: yo sé que tenéis buena voluntad. A pesar de vuestros errores, a pesar de vuestros pecados, a pesar del mal testimonio y del mal ejemplo que habéis dado durante algún tiempo en la ciudad, yo sé que en vuestros corazones hay buena voluntad. Y esto me recuerda cuando el Señor Jesucristo confronta la vida del apóstol Pedro, que fue el único discípulo que negó al Señor Jesucristo. Cuando el Señor le dice allí junto al mar de Galilea, o el Kineret, o el mar de Tiberíades: Pedro, ¿tú me amas? Dime la verdad, ¿tú realmente me amas? Y al final Pedro se rompe y le dice al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor sabe perfectamente que en nuestra vida hay muchas carencias, muchas debilidades, muchas lagunas, que a pesar de los años que llevamos en el Evangelio todavía siguen estando ahí. Pero también sabe el Señor y conoce perfectamente nuestros corazones, y sabe que en el fondo le amamos y queremos obedecerle y servirle lo mejor posible. Amén, hermanos. Así que por una parte está bien que el Señor nos exhorte, que nos corrijan, que nos reprendan, que nos tiren a veces de la oreja, pero también es algo que trae ánimo al corazón, ¿no? Saber que el Señor sabe perfectamente que a pesar de nuestras debilidades y errores y cosas, le amamos y queremos honrarle y queremos hacer las cosas, como dice la Biblia, decentemente y con orden. Y Pablo sabe que en el momento en el que él le comenzó a enseñar a la iglesia de Corinto la necesidad de colaborar como otras iglesias lo estaban haciendo, dice que él descubrió que en la iglesia había una buena voluntad, había el deseo de colaborar. Ahora, esa ayuda, ese deseo, ese impulso, por decirlo de alguna manera, hay que saber encauzarlo. No todo lo que viene a nuestra mente, no todo lo que viene a nuestro corazón, necesariamente sabemos cómo tenemos que ponerlo en práctica. Hay creyentes que tienen muy buenos deseos, pero a lo mejor no es el momento, o no saben cómo poner en práctica eso que el Señor ha puesto en su corazón. Y ahí viene pues la madurez, la experiencia, el asesoramiento, la consejería, etcétera, etcétera. Entonces Pablo, sabiendo que la iglesia quiere participar como los macedonios y como otra congregación, Pablo dice que ese deseo ha estimulado a otros creyentes también a sumarse al cargo, a ser parte de esta ofrenda importante que se va a levantar para ayudar a los hermanos que lo han perdido todo.
Y en el versículo 3 dice que Pablo, conociendo cómo es el corazón del ser humano, dice: yo lo que no quiero es caer de golpe un día de visita en la iglesia y que ustedes no estén preparados. Mira, no hay nada peor, y es una opinión personal, no hay nada peor que un cristiano que no está bien preparado, que está desprevenido, no solamente en este área de dar y de apoyar y colaborar, sino en cualquier área. Un creyente que no esté preparado doctrinalmente, que no conozca la Escritura, un creyente que no esté preparado para discernir estos tiempos, ¿verdad?, en los cuales estamos viviendo. Un cristiano que no esté bien preparado es un peligro. Es una persona que no tiene nada que aportar. Es una persona que se puede hacer daño a sí mismo y a los demás. Y Pablo, conociendo perfectamente cómo era la iglesia de Corinto, dice: mira, yo sé que el deseo lo habéis tenido. Sé que desde el año pasado ustedes ya tenían el deseo de colaborar en esta ofrenda, pero yo, por si acaso, voy a mandar a unos hermanos para que les preparen, para que no hagan el ridículo y de repente yo aparezca por la iglesia con otros hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones, y de repente vean que ustedes no estaban preparados, sino más bien estaban, como dice aquí, desprevenidos. Entonces Pablo le da la oportunidad a la iglesia de prepararse para que cuando llegue la oportunidad de Corinto no pase vergüenza el apóstol. Dice: no solamente yo, sino sobre todo ustedes. Y por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que a lo largo de nuestra vida el Señor nos va a dar oportunidades de muchas cosas, pero sobre todo, número uno, que estemos bien preparados, que aprovechemos las oportunidades para que cuando llegue el momento de predicar no hagas el ridículo. Para que cuando llegue el momento que alguien te diga: oye, ¿puedes orar por el culto, por la ofrenda, pedir la bendición de Dios para esta reunión?, no te quedes cortado y no sepas cómo actuar. En otras palabras, hay un tiempo de preparación antes de ser usado por el Señor. Es más, si vemos en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que a veces se tarda más tiempo en prepararse que realmente en ser usado por el Señor. Mira el tiempo que estuvo el Señor preparando a Moisés. Mira el tiempo que Josué se estuvo preparando para, cuando llegara su momento y su ocasión, ser una persona eficaz en el reino. Mira el tiempo que el Señor estuvo preparando, por ejemplo, a Juan el Bautista, o el mismísimo Señor Jesucristo. 30 años callado la boca, 30 años sin aparecer en ninguna sinagoga, 30 años sin hacer ningún milagro, 30 años sin viajar a ninguna parte, hasta que llegó su momento. Y cuando llegó su momento, Él supo aprovechar y sabía lo que tenía que hacer y sabía cuál era la voluntad del Padre. Dice: y lo que digo, lo digo porque mi Padre quiere que lo diga. Y las obras que yo hago, no las hago porque yo en el fondo las quiero hacer, sino porque mi Padre me indica lo que tengo que hacer cada día, en cada momento y en cada lugar. Por eso, hermano, oye cómo oran los hermanos mayores que tú en la iglesia. Aprende de los mayores cómo oran. Aprende de los que predicamos la palabra, para que si en algún momento, que solamente Dios lo sabe, te dicen: oye, ¿puedes predicar la palabra? ¿Puedes ir a tal iglesia y visitarla? ¿Puedes subir arriba y traer una lectura? ¿Puedes dar un testimonio? No digas: ay, es que no estoy preparado. Pues hijo, te hubieras preparado, que has tenido tiempo, has tenido cientos y cientos de cultos y cientos de oportunidades para que cuando llegue el momento de tu oportunidad no hagas el ridículo, sino que puedas hacerlo para la gloria de Dios, por supuesto, pero lo puedes hacer dignamente dentro de tus posibilidades como ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice: mira, yo les voy a mandar a unos hermanos para que cuando yo llegue no digan: ay, es que no traje lo que tenía que poner. Pues yo te dije que este día íbamos a recoger una ofrenda especial, y entonces lo que no quiero es que ustedes pasen vergüenza. El Señor no quiere que tú pases vergüenza cuando te pidan orar, predicar, cantar o hacer cualquier cosa, pero para eso tienes que prepararte y aprovechar toda oportunidad para leer, para estudiar, para memorizar, y todo ese aprendizaje, créeme, te va a venir bien. Y cuanto más preparado estés y más preparado estés en la palabra y en cualquier otro área, mejor te va a utilizar el Señor. Pablo sabe que la iglesia de Corinto era generosa, pero a veces la gente da con poca sabiduría. Y no es cuestión de dar y dar y dar por aquí. No, un momentito. Orar con sabiduría. Orar previamente diciendo: Señor, ¿dónde quieres que yo invierta mis recursos, mi tiempo, mi energía? Porque todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro. No sé qué concepto tienes tú de tus pertenencias, pero no tenemos que tener mentalidad de dueño, sino de administradores. Administradores fieles y sabios y prudentes, de tal manera que todo lo que pase por tu mano,
todo lo que el Señor ponga bajo tu responsabilidad, lo hagas no con mentalidad de que yo soy el dueño, sino soy un simple administrador de un coche, de una casa, de unos recursos, de unos dineros, de unas cosas que pueden ser útiles en el reino de Dios, pero no dar de una forma imprudente, sino dar con sabiduría. Y si tú eres una persona generosa, pues gloria a Dios. Pero esa generosidad tiene que ser bien encauzada, para que no des donde no tienes que dar, sino que verdaderamente no pierdas el tiempo ni tus recursos en causas que ni te van ni te vienen, sino en aquel lugar donde Dios quiere que tú seas una persona fructífera en el reino de Dios. Todo esto es un aprendizaje. No se aprende a ser un cristiano maduro en 2 días. No se aprende la palabra de Dios en un año. No se aprende a ser un buen predicador o un buen músico o un buen siervo de Dios en un mes. No hay esto que dice estudia inglés en un mes sin esfuerzo. No, eso no existe. Aprenda a ser un cristiano maduro con 3 puntos, A, B y C. No existe eso. Es todo un tiempo, es todo un aprendizaje, ¿verdad? Y a veces cometemos errores. Pero dice la Biblia que esa generosidad es como una semilla. Ya sé que el tema de la semilla y la siembra, ya se ha dicho tantas cosas y a veces hasta se ha abusado de todo esto, ¿no? Pero lo que está bien claro, queridos hermanos, es que no solamente podemos servir al Señor cantando y predicando y orando y todo eso, sino también con nuestros recursos. Y yo les voy a dar mi opinión personal. Generalmente, a veces los que más tienen son los menos generosos. Lo digo por experiencia, ¿eh? Claro que hay excepciones. Y muchas veces los que no tienen tantos recursos o tanta capacidad son los que más esfuerzo hacen para apoyar y para bendecir la obra del Señor. Recuerda que desnudo venimos y desnudo nos vamos. Por mucho que te quieran meter en la caja, cuando te vayas no te va a servir absolutamente de nada. Los recursos que Dios pone en nuestras manos no son para la vida eterna, son para esta vida temporal y efímera que estamos viviendo todos. Que Dios nos dé sabiduría para poder utilizar los recursos que Dios nos ha dado para la extensión del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y déjeme que diga algo muy importante, y es que estoy haciendo una lista a título personal, ¿no?, de versículos que a veces he oído que citan mal, versículos que los sacan del contexto, versículos que le quitan palabras y le meten otras. Y aquí vamos a encontrar un versículo que se suele decir mucho, pero se suele decir de una forma incorrecta. Y es el versículo que aparece en el versículo 7, las palabras: porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Uy, qué poquito, qué flajito. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué bueno. ¿Cuántas veces hemos oído decir, hermano, vamos a ser generosos porque Dios bendice al dador alegre? Y es verdad que Dios bendice. Nuestro Dios se goza en bendecirnos. Él es el dueño de toda bendición. Pero el versículo no dice eso. El versículo no dice que Dios bendice al dador alegre. Parece que la bendición viene por lo que damos y no por lo que somos. Y eso no es así. La Biblia dice, el texto dice que Dios ama al dador alegre. Así que cuando citemos un texto bíblico vamos a citarlo como dice y no como nos gustaría tal vez a nosotros, o como hemos oído que algunos lo mencionan, pero de una forma incorrecta. Ahora bien, los hermanos de Jerusalén, sobre todo en sus persecuciones, lo perdieron todo. Ahora, yo no he visto nunca, no digo que no se haya hecho, pero en mis 44 años de pastor yo nunca he visto, por ejemplo, una denominación o una iglesia en particular que recoja, por ejemplo, a nivel mundial, como esta fue así, en ese mundo reducido, pero al fin y al cabo era una ofrenda en todas las iglesias de la época, una ofrenda mundial que se recoja para ayudar a los santos o a los hermanos pobres de Guinea, o a los hermanos pobres de Irán, o a los hermanos que están pasándolo mal, por ejemplo, ahora mismo en Siria o en el Líbano. En ese sentido, los católicos son un ejemplo. La mayoría de las iglesias evangélicas son muy localistas y solamente miran de puertas para adentro sus necesidades, sus locales, sus templos. Sin embargo, la Iglesia Católica en ese sentido ha sido un ejemplo, y hay que decirlo públicamente, ¿no? Han tenido una visión más allá de una iglesia local, de una parroquia, de barrio, sino que incluso se han levantado ofrendas a veces dentro del mundo católico, ¿no?, para ayudar a gente de otras naciones, de otras comunidades, de otros continentes. Y este es un área de la vida de los cristianos que a veces, lamentablemente, hay algunos que no han terminado de aprender. Mira, yo hace tiempo que vengo pensando,
Si todas las miles y miles y miles y miles de personas que han visto y ven nuestros cultos, ya tenemos más de 1 millón y pico de personas que se han suscrito. El otro día mi sobrino me llamaba de Las Palmas y me decía que en estos años hay más de 350 millones de visualizaciones de nuestro canal en YouTube solamente. 350 millones de visualizaciones. ¿Cuántas veces he pensado que si cada una de esas personas que ven los cultos y nos escriben y nos dicen que Dios le ha hablado, que han sido bendecidos, que el Señor ha restaurado su matrimonio y sus vidas, si todos esos miles de personas dieran mensualmente 50 céntimos, tendríamos miles y miles y miles de euros cada mes para poder bendecir, para poder comprar, para poder extender la palabra de Dios? Pero la cruda realidad es que muchas veces no hay esa generosidad. Si comenzamos a pedir peticiones de oración, bueno, estaríamos aquí horas y horas recogiendo peticiones de oración, porque todos tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El que no pide por la mujer, pide por el hijo, por el trabajo, por los estudios, ¿verdad? Pero Dios tiene que transformar nuestra mente en este sentido y darnos cuenta de que el reino del Señor, hermano, avanza, por supuesto, por fe. El justo por la fe vivirá. Por supuesto que el Señor es poderoso y el Señor siempre nos sorprende, y si no viene la ayuda de un lado, viene de otro. Pero quiero que no te pierdas la bendición y el privilegio de poder decir: yo puedo ayudar, yo puedo colaborar aportando mi grano de arena en la obra del Señor. Y se presentan oportunidades. Mira, por ejemplo, el año pasado, cuando hicimos el congreso, el tercer congreso el año pasado en Alicante, había hermanos que no podían ir por cuestiones económicas, porque nosotros aquí viviendo en Canarias tenemos que trasladarnos a la península, luego hay que pagar lo que valga el congreso, etcétera, etcétera. No es lo mismo que vivir en la península, que a lo mejor en un coche pueden ir 2, 3 o 4 hermanos y les sale mucho más barato a ellos. Pero hubieron hermanos que no pudieron ir, pero hicieron 2 cosas importantes que todos pueden hacer. Y una fue orar. Orar para que el Señor nos diera un buen tiempo. Y creo que fue un congreso realmente... ¿Cuántos estuvieron? Fue un congreso realmente precioso, ¿eh? Yo sé que la comida fue un desastre. Yo sé que no vamos a hablar de eso porque ya lo tenemos bien claro, ¿no? Y por eso dijimos no vamos a ir más. Menos mal que el congreso estuvo bonito. Porque entre lo mal que comimos, si el congreso hubiera sido una birria, decimos: yo no voy nunca más a ningún congreso, yo no salgo de mi barrio. Gracias al Señor que tuvimos un tiempo maravilloso y bueno, los que estuvieron compartiendo fue de gran bendición. Pero hubieron hermanos que no pudieron ir, pero ¿sabe lo que hicieron? Ayudaron a otros para que pudieran ir. Y quiero una vez más este año pedirle a todos los que no puedan ir al congreso, por edad, por salud, por lo que sea, que pienses en alguien para que tú puedas ayudarlo a que vaya a ese congreso. Ayúdalo con el billete de avión, ayúdalo con la estancia, ayúdalo de alguna manera, no solamente orando, porque está muy bien que ores por mí, ¿sabe? Pero el coche no camina con oración, el coche camina cuando le pones gasolina. Y yo no puedo llegar a un surtidor de gasolina y decirle: buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Primeramente ni es hermano, ni es primo. Me lo llena. Y cuando ya me lo ha terminado de llenar, le decimos: Shalom Alejen. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De allí no sale sin pagar. Entonces es muy importante que nosotros nos mentalicemos que sí, es muy importante orar, es muy importante leer la Biblia, es muy importante alabar al Señor, como hemos tenido esta tarde un tiempo precioso de alabanza y de adoración. Pero también el Señor nos va a dar en algún momento la oportunidad de echarle una mano a un hermano, porque hay una palabra que desde que yo era joven, cuando yo la leí, fue un impacto que produjo en mi vida que nunca la he podido olvidar. Y es una palabra que Pablo menciona en el capítulo 8, versículo 14. Dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. No hay nada más desigual que la iglesia. De verdad, no hay nada más desigual que la iglesia. Sin embargo, hace 2000 años el apóstol Pablo trabajó y sudó y viajó recogiendo ofrendas y aportaciones y donativos de otras iglesias que no eran tan ricas, iglesias que dice que estaban también siendo perseguidas, e iglesias que también tenían sus necesidades, ¿verdad? Pero dice que dieron primeramente sus vidas al Señor, que es lo principal, es lo primero.
Pero dice que después se dieron a la obra del Señor. Y dice que todo eso lo que iba a producir es que hubiera igualdad en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que orar, para que nuestra abundancia supla la escasez de otras personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú estás dispuesto a crecer y a aprender y a dejarte tratar también en este área de tu vida, hermano? Dice la Biblia que un día el Señor estaba en el templo observando a las personas cuando venían a ofrendar. Es curioso, ¿no? Lo que le llamaba la atención al Señor. Y dice que Él vio cómo los ricos echaban en una caja que llamaban el alfolí. Echaban, y de repente apareció por allí una viuda que echó la moneda más pequeña que existía en aquella época, que era una blanca. Y le dijo a sus discípulos: ¿veis todos estos que han echado? Todos estos han echado en el alfolí de lo que les sobra, pero esta echó todo su sustento. Esta dio más que todas estas personas. En otras palabras, no solamente el Señor oye nuestras oraciones, sino ve también nuestras acciones. No solamente oye nuestro clamor cuando clamamos a Él, porque Él tiene boca y habla, tiene oídos y ve, tiene oídos y oye, sino que además nuestro Dios ve nuestras acciones y ve por qué lo estamos haciendo, no para llamar la atención, no para recibir gloria a nosotros, sino para darle gloria al Señor. Porque dice la Biblia que esta ofrenda que iban a levantar en todas las iglesias para ayudar a los pobres de Jerusalén, dice la Biblia en el versículo 12, produce acciones de gracias. Hermanos, ¿no nos gustaría a nosotros que todo el mundo diera gracias a Dios cada día? ¿No nos gustaría a nosotros que cada vez más gente le diera honra y gloria al Señor? Por supuesto que sí. Pues vamos a ayudarles. Vamos a hacer nuestra parte para que haya mucha gente que diga: gracias, Señor. Gloria a Dios porque me ha suplido mi necesidad. Gracias, Señor, porque tú has venido a mi encuentro y me has ayudado a cubrir esta necesidad que tenía. Pues si queremos que mucha gente dé gracias al Señor, vamos a hacer todo lo que está en nuestra disposición para que ese acto se produzca de una forma práctica y generosa. Versículo 13 dice: pues por la experiencia de esta administración, es decir, esto que les estoy enseñando ahora, que no es orar, no es aprender versículos de la Biblia, no son canciones nuevas que vamos a aprender, no, es algo diferente. Les voy a enseñar a cómo ser parte del reino de Dios de una forma práctica. Dice: por la experiencia de esta administración o de este acto, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo más importante en la vida de un cristiano no es tanto lo que cree, porque creer no cuesta nada. Si yo digo: ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Te ha costado algo? ¿Te ha dolido la espalda, la artritis, la artrosis? ¿Te ha entrado dolor de cabeza? Si yo digo: ¿cuántos saben que cuando oramos el Señor oye y responde a nuestras oraciones? Eso no cuesta nada. Y si estuviéramos en esta tarde cantando en vez de 1 hora, 2 o 3 o 4, pues lo hubiéramos hecho sin ningún problema. Pero hay momentos en los que Dios quiere probar nuestra generosidad. Porque todo creyente, por supuesto, hay más y menos, e incluso hay un don que se menciona en Romanos capítulo 12, que es el don de la generosidad, o el don de repartir. Dice: el que tenga este don, que lo haga con liberalidad, ¿verdad? Independientemente de que existe un don que consiste en ser una persona que sabe repartir sabiamente, y por eso el Señor le prospera y le bendice, todo creyente debería ser generoso. Debería ser generoso con sus dineros, debería ser generoso con sus posesiones, debería ser generoso con todo lo que tiene. Porque ya he dicho y he explicado claramente que no somos dueños de nada, simplemente somos administradores temporales de lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que en la iglesia de Jerusalén llegó un momento en el que no había ninguna necesidad que cubrir en la iglesia. ¿Y cómo hacía esa gente? ¿Cómo hacían miles y miles y miles de cristianos? Porque no era una iglesia de 20 o 30 miembros. Era una iglesia que, como sabéis, empezó con 120. El día de Pentecostés se convirtieron 3.000 hombres, aparte de sus mujeres, que no se contaban. Días más tarde se convirtieron otros miles, creo que fueron 5.000. Estamos hablando de una iglesia de miles y miles y miles de personas. ¿Cómo es posible? O es una exageración, o es mentira, o es verdad. La Biblia dice que no había necesitados entre ellos. Pero, ¿cómo que no había ningún necesitado? Si eran 15 o 20.000 o 30.000 miembros. ¿Cómo que no había necesitados? Pues dice que no lo había. Y no es ninguna mentira ni ninguna exageración. Es palabra de Dios. ¿Cómo hicieron? Dice la Biblia que había un espíritu de generosidad tan espectacular
que la gente era capaz de desprenderse de lo suyo para cubrir las necesidades de otras personas. Y no me digan a mí que todos se conocían. Allí había mucha gente nueva que probablemente no se habían conocido en la vida, pero sin embargo tenían una actitud de cuerpo, eran una piña entre ellos. Claro, también habían personas que querían aparentar y hacían las cosas engañando y queriendo fingir que eran espirituales, como el caso de Ananías y Zafira. Pero ellos aprendieron el secreto de dar. Y la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. No te pierdas esta bendición. Aprende a orar bien. Yo te animo a que aprendas a orar, a que pierdas la vergüenza en ese sentido. Un día que te digan, oye, ¿quieres orar? Venga, ora. Yo te animo a que practiques, ¿no? Grábate un día, a ver qué tal oras. Lee los salmos, te van a enseñar mucho a orar. Te animo a que compongas canciones. Nos gustaría tener un montón de gente en la iglesia que componga buenas canciones para cantarlas nosotros aquí. Te animo a que hagas prácticas de evangelismo personal, que te cojas unos cuantos folletos o Biblias de la iglesia y te vayas un día por las calles a ver qué tal te sale, ¿no? A ver si eres capaz de responder a las preguntas que te hacen en la calle, ¿no? A hacer prácticas de evangelismo. Voy a hablarle a los jóvenes, a ver cuáles son sus inquietudes. Voy a hablarle a aquella señora que está allí siempre solita, que nadie se acerca. Voy a hablarle a aquella gente. Te animo a que hagas prácticas en todo, pero sobre todo también te animo a que le digas al Señor, quita cualquier mezquindad y avaricia de mi corazón y enséñame a ser generoso con la obra del Señor. Y vas a tener un gozo tan grande y vas a tener la satisfacción que con lo tuyo has podido ayudar a otra familia, ayudar a otro joven a que termine de estudiar y pueda comprarse los libros que son tan caros y pueda a lo mejor ir a ese examen que no ha podido ir porque resulta que le cobra no sé cuánto. En otras palabras, queridos hermanos, la vida cristiana son actos, son acciones. Por eso me encanta, me fascina el título que la Biblia le dio al quinto libro del Nuevo Testamento. No es el libro de las ideas bonitas del apóstol Pedro. No es el libro llamado Los planes del apóstol Pablo, los sueños de la iglesia primitiva. No, nada de eso. El libro de los hechos, acciones, cosas concretas y específicas que eran tangibles, que se podían ver. Oye, que cuando hay una necesidad, no estés orando por la persona, como dijo Santiago en su epístola, ¿no? Muy claro y muy directo, por cierto. Si en vuestra congregación entra un necesitado y le decís, hermano, Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Si esta persona se va, no tiene dónde comer, lleva los zapatos rotos, y tú tienes en tu armario 15 pares de zapatos, el blanco, el negro, el amarillo, el rojo, el de las rayitas, el de la tirita. ¿Dónde mora el amor de Dios en vuestros corazones? Santiago es muy directo en este sentido. Santiago no se corta, no es diplomático, no es políticamente correcto diciendo, bueno, hermano, vamos a ver, sino que es tremendamente práctico. Y si entra un necesitado entre vosotros y no le ayudáis, claro, no a cualquiera que entra, porque también hay mucho cara dura, ¿no? Y también hay mucha gente que quiere vivir del cuento. También decía el apóstol Pablo, el que no quiere trabajar, que no coma. También hay que decirlo, ¿no? Pero a veces hay necesidades concretas y específicas. Gracias al Señor que, por ejemplo, en España, no sé hasta cuándo, tenemos la seguridad social, ¿verdad? Que cubre operaciones. Miren, por ejemplo, la operación de nuestra hermana Marcela. Yo no sé cuánto hubiera costado esa operación en Estados Unidos, ¿eh? Miles y miles y miles de dólares. Y allí, si no tienes para pagar, amigo, no te operan. Así de claro. Gracias al Señor que esa operación no le ha costado ni un centavo. Gracias al Señor que el tratamiento de Miriam, que vale miles de euros, no hemos tenido que pagar ni un centavo. Pero si viviéramos en otro país, ¿se nos morirían los miembros de la iglesia por no ser capaces de levantar una ofrenda para cubrir una operación de un hermano en la iglesia? Y luego, ¿con qué cara nos presentaríamos delante del Señor a cantar, a orar, a predicar, a hacer congresos por aquí, a hacer congresos por allá, a viajar a este país, a viajar al otro, pero el hermano que está sentado al lado mío no puede ser operado y en 15 días vamos al funeral a enterrarlo y decimos, hermano, ¿ya está con el Señor? Hombre, está con el Señor porque los hermanos lo mandaron con el Señor. ¿Pero te imaginas que no tuviéramos seguridad social en España? Los partos, las hermanas, y saben que hay varias, tres o cuatro hermanas que están también embarazadas ahora otra vez, ¿no? ¿No? Me equivoqué. Estoy hablando por fe. Es que el otro día vi a Vanessa con el chiquitín de Agustina en la mano y le dije, Anderson, está pidiendo otro. Ojo al dato, Anderson, te está pidiendo una niña. Así que hay que orar, hermano, fuertemente. Gracias al Señor que todo eso está cubierto.
Pero tú te imaginas que no tuviéramos el maravilloso servicio que tenemos en España, que a pesar de las listas de espera, etcétera, etcétera, no nos cuesta absolutamente nada el ser operados, como algunos de nosotros hemos tenido que ser operados. ¿Te imaginas? Entonces, ¿quién tendría que cubrir eso, hermanos? Entre nosotros tendríamos que cubrirnos las espaldas. Me enteré una vez que un pastor que estuvo más de 40 años predicando en una iglesia, cuando se jubiló, como apenas había el pobrecito cotizado, el pobrecito estaba pasando más hambre que el perro un hippie. Porque la iglesia ya estaba viejito, ya no servía, contrataron a otro pastor, y este hombre que dio 40 o 50 años de su vida, al no haber cotizado, al no tener una pensión digna, que ahí sí que tenemos una asignatura pendiente en este país que es de vergüenza, el pobrecito estaba ahí, arrinconado como un mueble viejo, y se murió de pena, ¿sabes? Se murió de pena. La mujer cogió una depresión terrible al ver que había dedicado toda su vida a una iglesia, y cuando ya la iglesia ya aparentemente no servía al viejito, lo dejaron ahí sentado, ¿verdad?, como un mueble viejo, y pasaron la página. Eso no podría pasar nunca entre nosotros, jamás. Sino que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que es muy bonito cantar, y es muy bonito orar, y es muy bonito venir a la iglesia y tener sillas nuevas y tener pantalla y tener esto y aquello, pero no nos olvidemos de que lo más importante y el tesoro más grande que tenemos entre nosotros son los hermanos y las almas, que son nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aprovecha para decirle a que está a tu lado: te amo en el amor del Señor, hermanito. Aleluya. Ahí los hermanos que están en sus casas, en sus iglesias, hermano, cuente conmigo. Aleluya. Bendito sea Dios. Le amo en el amor de Cristo Jesús. Hermanos queridos, vienen tiempos, y no creo que tardemos mucho en verlos, en los que vamos a tener que ser muy solidarios el uno con el otro, Vienen tiempos en los que vamos a tener que aprender a compartir y abrir la mano. No sé si es verdad o no, pero dicen que el ser humano suele nacer con la mano cerrada, y muchos mueren con la mano cerrada. ¿Y dónde aprendemos a abrir la mano? En la iglesia. Porque si alguien abrió sus manos, no para que se las besaran, sino para que se las horadaran, fue nuestro Señor Jesucristo. Abrió sus manos, extendió sus brazos, y siendo rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza y de su humillación enriquecernos a todos y a cada uno de nosotros, para que con la bendición con la que hemos sido bendecidos podamos bendecir a otras personas que lo necesitan, y que nosotros podemos ser usados para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche. No estés desprevenido, no estés despistado. Abre tu corazón, tu mano y tus oídos, para que el Señor en todo momento pueda usar tu vida como Él quiera. Y recuerda que tus recursos no son tuyos, son recursos que temporalmente el Señor ha puesto en tus manos, para que como buen administrador lo hagas sabiamente y puedas ser un canal de bendición en todo momento. Si ustedes quieren informarse en cualquier momento de qué necesidades, qué personas, cómo, cuándo y dónde usted puede de alguna manera apoyar y colaborar en el reino de Dios, infórmese, pregúntenos a nosotros, y nosotros le diremos, y usted después tendrá que orar y tomar su propia decisión. Pero en este área todos también tenemos que crecer y madurar, no solamente en la alabanza, no solamente en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino también en este área de la generosidad. También es muy importante que digamos: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, Señor. Y te damos gracias porque esta enseñanza está en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vemos que a lo largo de la historia el pueblo aprendió en muchas ocasiones este área tan importante, como por ejemplo en el desierto, cuando tus siervos tuvieron que decir: basta, ya hay demasiado, no hace falta que traigan más. Gracias, Señor, porque tú nos has suplido todas y cada una de nuestras necesidades, pero que nuestra abundancia esté siempre dispuesta para poder bendecir a otras vidas en su necesidad. Gracias, Padre Santo. Ponemos nuestra vida en tus manos. Cuenta con nosotros y usa nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de